un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros y reporteras, estamos junto a Rodrigo Vergara y a esta hora en el diario de Cooperativa hacemos foco en la región del Biobío, en dos temas, en los corredores viales de las rutas 150 y 160 y también porque estamos cerca de que se cumplan 7 meses de los incendios de Penco y Tomé y el Ministerio de Vivienda ha dicho que está asignado ya cerca del 85% de los subsidios de reconstrucción. ¿En qué se ha traducido todo lo anterior? Queremos conversarlo con el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán. ¿Cómo está, gobernador? Muy buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días, Rodrigo. Gracias por la conversación. Gracias a usted. ¿Le parece la salida que encontró la moneda o sigue con dudas, gobernador? Porque usted se indignó cuando le congelaron los proyectos, finalmente se van a hacer, pero a través de otra fórmula. ¿En qué estamos? Bueno, lo importante es que se hagan. Ahora, ¿qué es mejor? Indudablemente yo creo que el sistema de concesiones es un gran aporte, ayuda en la velocidad y en la calidad, porque los proyectos generalmente hace el Estado a través de vialidad o con financiamiento sectorial. A los 20 años están bastante deteriorados, un proceso concesionado, un proyecto concesionado a los 20 años está bien mantenido. Entonces, uno esperaría que la alternativa de concesión hubiera sido valorada, pero si no es así, lo importante para nosotros como región es que se haga inversión que genera empleo, pero sobre todo son proyectos que van a cambiar la vida a cientos de miles de personas que transitan por esa ruta y que son además promesas que vienen desde la época del Transantiago, del 2007, que han pasado prácticamente 20 años y no queremos seguir esperando. Ya, a ver, después de una semana bien confusa, gobernador, concretamente los corredores de las rutas 150 y 160, ¿están asegurados? ¿Se van a hacer? ¿Y en qué plazos? Yo no tengo por qué no creer en los ministros y ellos nos dijeron que están asegurados. Los plazos son los mismos, eso también lo dijeron ellos, son los mismos que se establecían en el proceso que se estaba llevando a cabo por concesiones, o sea, es decir, al año 2031 van a estar ejecutados. Lo que no se entiende y se sabe todavía es la fuente de financiamiento, y eso entiendo que en el próximo mes el ministro de Obras Públicas debe venir a una reunión a mostrar la carta GAN y cuál va a ser la fuente de financiamiento. ¿Eso porque se abandonó la concesión y las obras se van a ejecutar directamente a través del Ministerio de Obras Públicas? No se alcanzó a asignar la concesión, se estaba licitando. Y eso se paralizó. Se paralizó. ¿Y por qué se paralizó? Porque les llamó la atención el alto costo. Que a mí me parece, o sea, yo en eso estoy en general, con esa mirada de eficiencia de los usos de los recursos públicos, estoy absolutamente alineado. Nosotros hemos hecho lo mismo, nos tocó ordenar la casa después de un despilfarro, caso convenio, éramos la capital del caso convenio. Pero lo que nos interesa es tener certeza, y en esa pregunta es donde estamos esperando tener carta GAN, financiamiento. Pues ninguno de nosotros, o sea, la mayoría de los que estamos en la reunión, alcaldes, consejeros, o sea, somos gente con experiencia y sabemos que a buena y a primera pareciera que cuando lo hace el Estado con fondos sectoriales es más lento, pero si nos dicen que nos muestren cómo, y nosotros vamos a creer y vamos a apoyar. Ya, a eso lo quería llevar porque usted dice que la promesa es que se cumplan los plazos, entonces, ¿cuál sería el problema? No, si se cumplen los plazos todo bien, pero el problema es que siempre es la letra chica, Rodrigo. Entonces, sí, el diablo está en los detalles, dicen. Claro, hay que conocer los detalles. Mire, yo hay algo que me dije en la entrevista el otro día, es que yo fui intendente antes y antes fui CNM, y por primera vez en mi vida, siendo autoridad, he tenido varias reuniones con el ministro Hacienda, entonces no quiero que piensen que es algo personal. El ministro Hacienda yo creo que ha sido un ministro bastante cercano con las regiones, no obstante en este caso, cuando se toma la decisión creo que faltó la consulta y ponerse de acuerdo, ¿no? La decisión, la primera, cuando se congelaban. Claro, cuando se congela un proyecto así importante, yo creo que lo mínimo es la consulta, y lo otro es como avisarnos, no enterarnos por la prensa. Ahora, ¿por qué usted decía o aludía a las fuentes de financiamiento si esto lo termina haciendo vialidad? Son las platas del fisco. Claro, pero la pregunta es de dónde van a ser las mismas platas que ya están asignadas para la región. Si es así, ¿qué proyectos de la región no se van a hacer? Van a ser platas que se van a suplementar a la región con fondos nacionales. Entonces, es bueno tener esa certeza para no vamos a enterarnos que los corredores van, pero no van los hospitales, que sería terrible. Nosotros estamos esperando los proyectos de hospitales que están concesionados, que han tenido muy poco avance, son 4 hospitales, 350 millones de dólares, Hospital de Coronel, Lota, Nacimiento, Santa Bárbara, y no queremos que esos proyectos paren tampoco, queremos que sí.
Porque todos esos proyectos además dan empleo en una región que, corríjame usted, llegó al 10,4% de desocupación en el trimestre abril-junio. Me encantaría ¿Gobernador? corregir la Verónica, pero ese es el dato muy duro. Nosotros hace ya 2 años que estamos en borde del 10%. Y desde el gobierno regional lanzamos una iniciativa junto a Reactivemos Bio Bio, 32.000 millones, 3.000 empleos en el último trimestre, pero necesitamos un Ministerio de Obras Públicas muy activo y por eso insistimos en que el proyecto del hospital en Quincal del Diente, a este proyecto de los corredores también, porque al final del día, allá que al final son mejor calidad de vida, que eso es lo que nos moviliza, también hoy día por urgencia son generación de empleo. Oiga, gobernador, se van a cumplir 7 meses ya de los incendios del verano. ¿En qué está la reconstrucción? Estoy pensando en Penco, en la zona de Tomel y Esquén sobre todo. Oigan, lo primero es decirle que la gente del Biobío es resiliente. O sea, a las 2 semanas que uno iba a Penco, ya había mucha gente que había reconstruido su casa. A pulso. ¿Eh? Y decirle que esa característica es algo que es muy propio, o sea, es muy propio de nuestra historia. Biobío se ha levantado cientos de veces. Y en este caso particular hemos tenido un gobierno bastante activo. El presidente estuvo presente cuando había sido electo, no había asumido. Y el ministro Bogusi en particular ha venido muchas veces. Y nosotros como gobierno regional, desde el día 1, iniciamos un plan que le llamamos Plan de Mitigación Urbana, y se lo entregamos al presidente de la República el 14 de junio, que busca generar obras para mitigar que nunca más nos pase lo que nos pasó con los incendios. Entonces, por el lado de la mitigación ya hay un plan bastante claro, y por el lado de la reconstrucción propiamente tal, el ministro Bogusi ya ha anunciado una serie de subsidios y varios de ellos ya están asignados. Entonces, yo diría parte del problema en la solución ya está bastante clara. Hay otros temas que están despejándose, como la construcción del liceo del sector Ríos de Chile, que falta como hay una conversación con el Ministerio de Educación, pero eso también está avanzando. O sea, yo te diría, yo estoy bastante tranquilo que se ha hecho un trabajo de la mano con la comunidad, muy activa la comunidad en el proceso de mitigación, proceso de reconstrucción, y donde se ha articulado bastante bien entre el nivel central, el nivel local y los distintos sectores que están involucrados. Entonces, lo importante, a mí la principal preocupación, Verónica, disculpa que te interrumpa, era que en las lluvias tuviéramos deslizamiento de tierra de aquellas familias que estaban en viviendas de emergencia. Y hasta ahora eso no ha ocurrido, lo que también me da tranquilidad porque se ha puesto mucho foco en que eso no pase. Lo más complejo ahí fue lo del colegio de Punta de Parra, ¿no? Al que se le volaron los techos en su momento, hace un par de semanas. Tuvimos la suerte que no le pasó nada a nadie, y ahí Desafío Levantemos Chile, que había hecho la pega, hizo la pega inmediatamente de retirar el techo y ya están trabajando en la reposición de esa infraestructura. ¿Los niños siguen en clases ubicados en colegios distintos? No, se generó una modalidad en el mismo lugar para que pudieran asistir, porque al final los módulos todos tenían techo, era el techo del patio común. Oiga, el Ministerio de Vivienda dijo concretamente que se habían entregado el 85% de los subsidios, que estaban ya asignados. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cuántas familias tienen hoy una obra iniciada? ¿Cuántas tienen solamente un certificado que les reconoce el beneficio? No, el dato exacto, Verónica, yo no te lo podría dar porque no lo tengo. Pero sí te puedo decir que a mí me consta que había un trabajo muy mancomunado entre los actores, tanto municipalidad, ministerio. Han habido reuniones para la asignación de los subsidios, y eso significa que la familia ya sabe que tiene una solución y sabe cuál es la solución. Ahora, lo que corresponde es el inicio de esa ejecución de las obras. Cada uno de los casos son, en el caso Penco, si no me equivoco, eran en torno a las 3.800 viviendas las que se perdieron. Entonces, hay un trabajo bastante intenso que hacer, que anda bastante bien, pero ahora es el momento de comenzar a construir. Oiga, una de las situaciones más complejas es la de los allegados o arrendatarios que perdieron la vivienda, pero no eran propietarios del terreno. El alcalde de Penco ha hablado más de 1.000 personas en esa situación registradas en la ficha FIBE, pero que todavía se están adquiriendo terrenos para ellos. ¿Ese es un cuello de botella? ¿Cómo se está trabajando eso? Que el ministro ha puesto especial foco en ello, y lo importante es dar con los terrenos que se han estado levantando por parte del Ministerio de Vivienda y poder darle solución a esas familias también, ¿no? El ministro ha sido bastante claro en que acá la idea es poder darle solución a todos. Yo creo que eso es una buena noticia para ellos. Lo último, gobernador, usted está allá, viene a Santiago,
de nuevo a conversar respecto de los corredores. ¿Cuál es la agenda ahí? No, yo hoy día voy saliendo del aeropuerto, de hecho en el auto tengo cosas asociadas al rally en Santiago. Ya, perfecto. Cierto. Tenemos el lanzamiento de la fecha mundial del rally, que es el 10 al 13 de septiembre en Biobío. Eso es luego ya. No, lo de los corredores esperan a The Granch en el Biobío, en Concepción. O sea, el 21 de agosto viene el presidente de la República, viene el ministro de Granch también, y yo entiendo que ahí vamos a tener una conversación. Okay. Yo, como le digo, yo no tengo por qué dudar. Sí existe la preocupación, pero lo que yo le he transmitido a los alcaldes, a los consejeros, a los parlamentarios, es que le demos espacio al ministro para poder armar claramente y contundentemente cuál va a ser el camino, ¿no? Yo la verdad, no hay nada que celebrar porque no tenemos certeza, pero sí hay una palabra y le creo, porque no tengo por qué guardar la palabra a los ministros. Es el gobernador de la región del Biobío, Sergio Yacaman, en contacto con el diario de Cooperativa. Ha sido muy amable, gobernador. Que tenga un buen viaje y un buen día. Gracias, Rodrigo. Buen día. Buenos días. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. El Diario de Cooperativa, en esta primera edición, mesa de reporteros y reporteras, la de las 8 de la mañana, que hacemos con Verónica Franco junto a Paula Molina, para conversar de política a esta hora. Está lo de la recta final de la mega reforma, día importante en el TC, también con los vetos del gobierno en el Congreso, la agenda de seguridad, la ACOT, ¿sí? Hoy día una ceremonia en La Moneda, entiendo que está invitada la oposición ahí, y la entrevista del presidente de hace un rato en Tele 13 Radio, donde le cierra la puerta al indulto general, habla de diferencias de opinión con el presidente de los republicanos, pero él dice que está cómodo con su equipo, con el segundo piso, con García Rubinó, con Alvarado, y que con eso se queda. Y respecto del proyecto Escucha su corazón de los nacional libertarios, pero con firmas de algunos republicanos, no avanzaremos en esta materia. Son las palabras del mandatario. Sumamos a la conversación al diputado, presidente del PPD, Raúl Soto, expresidente de la Cámara además. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Muy buenos días, diputado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Oiga, partamos despejándolo de la presentación de la ACOT y la reforma constitucional de seguridad esta mañana en La Moneda. ¿Lo invitaron a usted? ¿Va a poder asistir? Sí, estoy invitado a La Moneda, pero es probable que no pueda asistir porque teníamos con anterioridad fijada una reunión de los presidentes de oposición con los parlamentarios de la Comisión de Seguridad y de Constitución, justamente para analizar un poco los anuncios que se han hecho en los últimos días. Entonces fue imposible cambiar esa reunión, que además es habitual que los días lunes en la mañana nos reunamos los presidentes de partidos de oposición. Por lo tanto, vamos a privilegiar estar en esa instancia. No obstante, agradezco, por cierto, la invitación y tenemos la mejor disposición y voluntad de ser una contribución al debate en materia de seguridad, porque creo que debe ser abordado de forma transversal y como una política de Estado. Ya. ¿Qué parte de la agenda conoce hasta ahora que el PPD esté dispuesto a aprobar tal como viene y cuáles son las primeras líneas rojas que se les presentan a ustedes a partir de lo que se conoce, diputado Soto? Lo que conocemos es lo que se ha dado a conocer primero en la cadena nacional del presidente de la República y después a través de distintos medios de prensa por los ministros, el ministro Rao y las otras carteras, ¿no? Por lo tanto, lo que conocemos es lo que se conoce públicamente a través de la prensa. No ha existido un trabajo prelegislativo ni una comunicación formal del gobierno con la oposición respecto del detalle de estos proyectos, por lo tanto tenemos que pronunciarnos con mucha prudencia. Sí le puedo señalar que al menos desde el PPD tenemos una predisposición positiva. Creo que en materia de seguridad, más que ser oposición, tenemos que ser contribución y colaboración. Yo creo que eso es lo que esperan los chilenos hoy día, que los temas de seguridad sean enfrentados con un sentido de unidad, con una mirada de Estado, entendiendo que hay una crisis de seguridad que se ha seguido profundizando y que los chilenos esperan una señal mucho más robusta para poder entregar condiciones de seguridad y de acompañamiento desde el Estado a las familias y también de combate de forma mucho más frontal al crimen organizado, al narcotráfico y a las nuevas formas delictuales. En eso nosotros no nos vamos a perder. Creo que en este debate hay mucho más espacio al diálogo y los acuerdos transversales que en otras materias. Y creo que el progresismo y la centroizquierda también tiene que aprender las lecciones del pasado. Si
yo creo y tengo la convicción de que si se perdió la mayoría social y política en Chile justamente por la baja credibilidad o la desconfianza que el progresismo generó en materias de seguridad, y yo creo que para cambiar eso hay que demostrarlo con hechos concretos. Y por lo tanto nosotros tenemos una buena disposición en esta materia. Eso no significa que vamos a apoyar per se todo, porque tenemos que estudiar proyecto por proyecto, iniciativa por iniciativa, y lo vamos a hacer con lupa, es decir, vamos a estudiar en detalle la letra de la ley para estar vigilantes respecto de que el gobierno tampoco se quiera pasar de listo o quiera pasar gato por liebre en algunas materias, porque acá el objetivo, insisto, debe ser la crisis de seguridad, el crimen organizado, el narcotráfico y las nuevas formas delictuales. Hay otras materias que es legítimo regular, pero probablemente podrán tener un debate que es más sano dar en separado, creo yo. Ya, ¿cómo qué? Perdón, ¿a qué se refiere? O sea, hay otros temas que tienen relación con el vandalismo. El gobierno una y otra vez ha intentado, ¿verdad?, hacer un rayón de pintura a derechos sociales, a propósito, por ejemplo, de la discusión de escuelas protegidas, del registro de vándalos. Y yo creo que en esto el foco principal debe estar en cómo fortalecemos el sistema de persecución penal, en cómo fortalecemos a las policías, en cómo de una forma profesional, responsable y bien regulada se incorporan las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad para colaborar en este esfuerzo y no estar, ¿verdad?, aprovechando el debate de seguridad para dar una batalla ideológica y cultural que yo creo que va por un carril distinto y que podría eventualmente enredar un poquito el debate. A eso me refiero, no hay que mezclar peras con manzanas. Ya, pero la creación de este estado de excepción por seguridad pública o más acotado, en principio le gustaría verlo, pero en principio no le suena a rechazo de inmediato, digamos. No, lo vamos a estudiar en su mérito, cada uno de los más de 30 proyectos. En principio, nosotros siempre hemos estado abiertos a la posibilidad de la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, a la medida que esté bien delimitado el campo de acción, bien reguladas las reglas de uso de la fuerza. Y en ese contexto, lo que extrañamos en esta mega reforma de seguridad tiene que ver con la ley de infraestructura crítica, que es un proyecto que se viene tramitando desde el gobierno anterior, que concitaba apoyos bastante transversales y que justamente lo que hacía era permitir, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas colaboraran en tareas de seguridad con las fuerzas policiales, ¿no? Hay que avanzar. Acá el gobierno parece empezar un poco el debate de foja cero, planteando una alternativa totalmente distinta, y por lo tanto la tenemos que estudiar. Ya, sí, pero se ha condicionado también el tema de la RUF, lo ha dicho el propio presidente el otro día. Oiga, le quería preguntar por cómo puede complicar este diálogo, esta buena disposición, en el caso de que la moneda indulte a uniformados condenados por hechos vinculados al estallido social. Estoy haciendo el símil a lo que le pasó al gobierno del presidente Boric cuando decide indultar a gente que estaba condenada por esos hechos de violencia y se le termina cayendo la mesa de seguridad a la ministra Toá, que a propósito es militante de su partido. ¿No podría ocurrir lo mismo? Yo comparto ese análisis. Yo, de hecho, si usted recuerda, fui bien crítico de los indultos del presidente Boric justamente porque dinamitó toda posibilidad de un acuerdo en materia de seguridad, que era el objetivo que estaba buscando la ministra Carolina Toá en ese entonces, ¿no? Y yo creo que el presidente Kast está bajo el riesgo de cometer el mismo error, que la presión de sus propios parlamentarios, de libertarios y de republicanos, y también de algunos de Chile Vamos, lo lleve a cometer el error de sacar adelante indultos en medio de el avance de la agenda de seguridad, que es tan importante para el país, que puede ser efectivamente una señal muy muy potente y muy valorada por la ciudadanía. Y yo creo que sería un error. Yo creo que efectivamente podría entorpecer la agenda de seguridad si es que el presidente toma la decisión de indultar, y creo que eso nos llevaría a un escenario de volver nuevamente, ¿verdad?, a un contexto de batalla más ideológica, más cultural, que a una política de Estado, que entiendo es lo que se está buscando con la propuesta de la mega reforma de seguridad, ¿no? Y yo creo que el gobierno derechamente se dispararía en los pies si es que en medio de este debate
plantea algo como los indultos, y evidentemente que nosotros nos vamos a oponer a la idea de que se indulte, porque acá creemos y estamos convencidos a esta altura de que incluso el indulto presidencial es una herramienta que se debe eliminar y que se debe cambiar por un filtro que sea más técnico, más autónomo, y que no tenga características exclusivamente políticas como es lo que tenemos hoy día en esta herramienta. Sí, diputado Raúl Soto, muy buenos días, le saluda Pablo Molina. Quiero partir preguntándole, porque lo ha mencionado ya un par de veces, lo de la batalla ideológica o batalla cultural que se ve o asoma con fuerza, como no se vio en la campaña, por ejemplo, en un proyecto como Escucha Su Corazón, y aunque el presidente ha dicho que no se avanzará en esa iniciativa, no con el apoyo por lo menos del Ejecutivo, ¿cuán presionado usted cree que está hoy el gobierno para avanzar en esos que son temas de batallas más ideológicas, más culturales, y a los que parece estarlo impulsando el sector más a la derecha de su propia coalición? A ver, yo creo que el gobierno está muy tironeado, especialmente por libertarios y Johannes Kaiser, y creo que republicano se está dejando influenciar y arrastrar por los libertarios y por Johannes Kaiser, y eso está sometiendo al gobierno a una presión muy grande. Lo vemos con el tema no solamente de seguridad, lo vemos con los temas valóricos, lo vemos con la agenda económica, donde algunos han planteado ir incluso más allá respecto de eventuales privatizaciones. Ahora, la pregunta es por qué esto está ocurriendo bajo la mirada permisiva del gobierno. Yo escuchaba hace pocos minutos atrás la entrevista en otro medio, ¿verdad?, sí, al presidente Kast, y el presidente Kast señala que los parlamentarios tienen absoluta libertad para opinar y actuar función de sus miradas, ¿no? Y que en definitiva él no tiene un rol de articulador ni tampoco de ordenador de su propio sector. Bueno, eso da cuenta de una falta de liderazgo del presidente Kast, que no ha querido involucrarse en una articulación, en un control, en un ordenamiento del oficialismo, de manera tal de darle una mayor coherencia y evitar estas presiones y tironeos que tiene desde sectores más extremos que plantean cosas que están fuera de la agenda y de las prioridades del propio gobierno, ¿no? Ya, usted lo ve tironeado al presidente y lo ve con usted dice falta liderazgo allí para articular a su propia coalición. Quiero llevarle un tema que tiene que ver con los distintos aspectos que va levantando la propia administración, porque el ministro Quirós el domingo plantea un anuncio que es bien importante en términos de revisar el estatuto administrativo, ¿no? Crear una comisión para revisar el estatuto administrativo. Esto toca a las normas de trabajo, digamos, de todos los funcionarios públicos, que son muchísimos en el país, ¿no es cierto?, considerando Fuerzas Armadas y quienes trabajan en los otros aspectos del sector público. La ANEF dice que ellos ya tenían una mesa técnica con el Ministerio del Trabajo y no les gustó el anuncio de Quirós. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo lo que esperaría es que si se crea una comisión técnica, esa comisión técnica tenga e incluya, ¿verdad?, expertos académicos con miradas y sensibilidades políticas que sean diversas, ¿no? No una comisión técnica a la medida de un sector, de un gobierno, de un partido político, ¿no? Lo vimos respecto, por ejemplo, de la mesa técnica que hizo propuestas en materia laboral, ¿no? Una mesa técnica de buen nivel, por cierto, profesional, pero que desde la perspectiva política, ¿verdad?, probablemente no incorporó todas las visiones o todos los aportes de las distintas sensibilidades que existen, y por lo tanto evidentemente que eso hace que las propuestas que de ahí surjan no tengan todo el respaldo social y político que uno esperaría para que puedan efectivamente llegar a buen puerto. Por lo tanto, vamos a ver el alcance de esta comisión técnica, si es una comisión creada al efecto de los intereses y los objetivos del propio gobierno, evidentemente que la vamos a ver con desconfianza, pero si es una comisión técnica que se abre, donde el gobierno nos llama para incorporar también expertos que puedan llevar la mirada de la oposición, y esto se trata como una política de Estado para modernizar el Estado, bueno, bienvenido sea, ¿no? Yo creo que estamos ante una oportunidad hoy día de modernizar el Estado, de hacerlo más eficiente para acercarlo también a las personas, pero la pregunta es, ¿el gobierno va a privilegiar una agenda
ideológica y cultural que busca achicar el Estado, debilitarlo y desmantelarlo desde adentro, o por el otro lado va a aprovechar esta oportunidad, yo diría histórica, que tiene para modernizar el Estado, hacerlo más eficiente y más cercano a las personas. Para esto segundo estamos disponibles, para lo primero por supuesto que no. Es el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, en el Diario de Cooperativa esta mañana. Ha sido muy amable, diputado, que tenga una buena semana. Muchas gracias, buen día, que estén bien. Buen día, diputado. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. El gobierno designa al nuevo subsecretario de Hacienda tras la polémica por el test de drogas a Rodríguez. Asume el cargo el abogado Sebastián Vallebona, quien se desempeñaba como coordinador de políticas tributarias en el ministerio. El presidente firma la reforma que eleva a rango constitucional la seguridad pública contenida en su agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Conversamos de esto con el diputado presidente del PPD, Raúl Soto. Nosotros tenemos una buena disposición en esta materia. Eso no significa que vamos a apoyar per se todo, porque tenemos que estudiar proyecto por proyecto, iniciativa por iniciativa, y lo vamos a hacer con lupa. Es decir, vamos a estudiar en detalle la letra de la ley para estar vigilante respecto de que el gobierno tampoco se quiera pasar de listo o quiera pasar gato por liebre en algunas materias. Día clave para la mega reforma en el Tribunal Constitucional. En paralelo, la moneda espera aprobar sus vetos y anuncia cambios al estatuto administrativo y al mercado de capitales. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.